Es una tragedia, hermanos, pero debe reconocerse que el engaño satánico del crecimiento que hemos denunciado recientemente llegó para quedarse en el evangelicalismo de nuestro tiempo. El grueso de las congregaciones protestantes en nuestro país han recibido con los brazos abiertos sus postulados y modelos de crecimiento numérico. El mundo evangelical se ha bebido hasta el fondo las estrategias mercadotécnicas y psicológicas que trajo el crecimiento del mundo, de este mundo entenebrecido, al grado que a donde quiera que volteemos, casi toda congregación está implementando al menos 2 o 3 o más de esos métodos para atraer personas a sus congregaciones. Y esto ha generado un ambiente evangelical de oferta y demanda, un mercado para atraer a las personas supuestamente a Cristo, un mercado para atraer personas con ofertas y cebos carnales. Esto se ha convertido en una feria para atraer a la gente con carnadas sensacionalistas en anzuelos del mundo. Y el alarde de los paradigmas evangelicales y las premisas del crecimiento mundano, junto con los líderes de las iglesias multitudinarias y las megaiglesias, han producido el efecto que el diablo buscaba: una competencia ministerial. Una competencia ministerial que ha arrastrado a muchos pastores y líderes a echar mano de las herramientas del error y de las tinieblas para intentar no quedarse atrás, para intentar demostrar que no soy un fracasado, para intentar demostrar que Dios está con nosotros y por eso tenemos éxito numérico. Pero ¿podemos entonces nosotros proponer o establecer los medios por los cuales la iglesia crecerá y será edificada? ¿Acaso entonces nos ha abandonado Dios a nuestros propios pensamientos y razonamientos y estrategias en la tarea de la edificación de su iglesia? ¿Nos ha abandonado Dios a nuestras propias fuerzas en la tarea de la edificación de su iglesia y entonces por eso tenemos que recurrir a las estratagemas o de los modelos, pues ahora sí que de donde vengan? O sea que entonces tenemos que leer todos los pastores o los ancianos o toda la iglesia tiene que leer el libro de El Príncipe de Maquiavelo, famosísimo por sus estrategias para liderar y controlar a las personas. O debemos leernos El Arte de la Guerra de Sun Tzu para poder tomar de ahí estrategias para ganar personas. Debe crecer la iglesia entonces, como esos pollos de engorda, a los que les dan crecimiento para que crezcan rápido y poderlos vender. ¿Puede ser la iglesia tratada entonces como una granja de producción y engorda artificial? ¿Puede ser la iglesia tratada como un negocio? ¿En manos de quién está el crecimiento de la iglesia? ¿En las nuestras o en las de Dios?
¿Cuál es entonces la forma en la que el dueño de la iglesia ha establecido para que su iglesia crezca, para que su reino avance, para que su reino se extienda? Porque en todo esto no debemos perder de vista que lo que se está haciendo es extender el reino de Dios. Esa expresión de ganar almas, hermanos, muchas veces se desconecta completamente de la idea de que el reino de Dios debe avanzar y ser extendido por medio de la iglesia. ¿Y cómo se extiende entonces el reino de Dios? ¿Por nuestras ideas y nuestras estrategias o por lo que Dios estableció? El dueño de la iglesia es el que decide lo que debe y debe hacerse en su casa, en la iglesia. Y nos ha dejado claro en 1 Timoteo 3:15 que no somos nosotros los que establecemos ni los objetivos ni los medios para alcanzarlos. Nos dice la Escritura, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De manera entonces que el Señor nos está diciendo que no somos nosotros los que establecemos los objetivos a alcanzar y tampoco somos los que establecemos los medios. Todo eso lo hace el Señor. Y vamos a considerar entonces en esta oportunidad cómo es que se extiende el reino de Dios. ¿Cómo es que el reino de Dios avanza entonces a través de la iglesia? Y lo vamos a hacer mediante los 3 siguientes encabezados. Primero vamos a ver lo que es el extendimiento del reino de Dios. Luego vamos a ver lo que no es el extendimiento del reino de Dios. Y luego vamos a ver cómo se extiende. Primero vamos a ver lo que es el reino de Dios, lo que es extenderlo. Luego vamos a ver lo que no es extenderlo. Y luego cómo es que se extiende. Primeramente veamos lo que es el extendimiento del reino de Dios. Y para ver lo que es ese extendimiento del reino, primero vamos a ver brevemente lo que es el reino de Dios de manera general. Estas cosas ya las hemos visto en otra oportunidad, así que voy a tratar de ir rápido, hermanos. Mientras ustedes se encuentren en sus Biblias Mateo 4:23, vamos a ver brevemente lo que es el reino de Dios para enseguida ver cómo se extiende. Entendemos que el reino de Dios se refiere en términos muy generales al conjunto de propósitos, planes, designaciones, operaciones e incluso lugares en donde se ejerce y opera el plan redentor divino. Por lo que uno de los propósitos centrales de este reino de Dios es la salvación misma, a través de la cual los creyentes son trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, nos dice Colosenses 1:3. Y este traslado del reino de las tinieblas al reino de Cristo ocurre
por el poder que ejerce la operación del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Cómo trasladamos o cómo somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo a través del poder que se ejerce en la operación del Espíritu Santo en la salvación de los pecadores, y todo esto a través de la predicación del Evangelio. Por eso nuestro Señor Jesucristo, dice Mateo capítulo 4 versículo 23, que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten entonces que el verdadero evangelio está íntimamente relacionado con el reino de Dios, que cuando se predica el evangelio se está predicando el reino de Dios. Es más, podemos decir que el evangelio es el reino de Dios. El evangelio es parte de ese reino. Cuando se está predicando el evangelio, entonces se está predicando el reino. Es un evangelio que no solo habla del reino, sino que es evangelio del reino porque introduce a los elegidos en el reino. En ese sentido, el reino de Dios, pues, es el arca espiritual en la que los elegidos son salvados de la destrucción total. Este reino entonces es esa arca también a la que son trasladados aquellos por la predicación del Evangelio. En su aspecto salvador, el reino de Dios es espiritual. Y esto lo decimos en contraste de la expectativa evangelical del falso evangelio social, que a la manera de los judíos esperaba un reino terrenal. Hoy en día ese falso evangelio social predica que debemos preocuparnos y ocuparnos por que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Y dicen ellos que por eso tenemos que preocuparnos por que se elimine la pobreza, tenemos que preocuparnos por la educación en general de la sociedad, que debemos preocuparnos por el gobierno, por esto y cuanta cosa. Pero el reino de Dios es espiritual, hermanos, y no es terrenal en esta economía en la que estamos, de donde entendemos que el reino terrenal del pueblo de Dios del antiguo pacto solo era un mero símbolo y figura del reino espiritual que se manifestaría con gran claridad en el periodo de la era neotestamentaria. En el antiguo pacto, este reino, al ser el pacto de las figuras y de los símbolos, este reino estaba representado en símbolos, en figuras externas y tangibles por medio de un pueblo, la nación de Israel, y en un lugar específico. Pero eso solo era una figura, era como todo lo de esa economía, era una figura de lo que había de venir, un reino espiritual en la era neotestamentaria. Mientras en el símbolo, el reino terrenal de la nación de Israel, los ciudadanos del reino eran el pueblo elegido de Dios, conformado de manera comprensiva por toda la nación. En el reino espiritual, los ciudadanos son todos los elegidos para salvación, los cuales a su vez conforman el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, aún desde los inicios de la creación. Porque en la antigüedad,
Aunque de manera comprensiva toda la nación se consideraba pueblo de Dios, nuevamente era solo un símbolo de aquellos ciudadanos elegidos que vendrían a ser parte del verdadero y espiritual reino de Dios. Aquel era solo un símbolo y quedó claro que era un símbolo terrenal porque el símbolo, una vez cumplido, se puede desechar, y todos aquellos que de manera comprensiva estaban dentro del pacto de la nación de Israel, aunque no eran salvos, muchos de ellos eran el símbolo en sí. No sé si me explico. Pero estaba apuntando a aquellos verdaderos elegidos que serían salvos genuina, verdaderamente, y vendrían a ser el reino de Dios. Los ciudadanos del reino espiritual son descritos, leímos, como pobres en espíritu. Los ciudadanos del reino de Dios espiritual son descritos como lamentando su pecado. Los ciudadanos del reino de Dios son descritos como mansos, con insaciables deseos de santificación. Son descritos como misericordiosos, limpios de corazón. Son descritos como pacificadores y perseguidos por causa de que son parte de ese reino. De manera entonces, hermanos, pues que noten que aquellos que vienen a ser trasladados de las tinieblas al reino de Cristo son los que son salvos. Por lo que ese concepto de ganar almas solo trayendo personas es totalmente incompatible, hermanos, con la doctrina del reino de Dios. Si somos llamados a extender el reino de Dios, entonces ese reino se extiende cuando las personas o en más personas se ve esa pobreza en espíritu, lamentan su pecado, son mansos, son insaciables de deseos de santificación, son misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores y perseguidos por el reino de Dios. Así que todas estas personas que se traen en aquellas congregaciones supuestamente ganando almas, ¿cumplen estos requisitos? Nos dice el teólogo Charles Hodge, cito: así, el reino de Dios, consistiendo de aquellos que reconocen, adoran, aman y obedecen al Señor como el único Dios vivo y verdadero, ha existido en nuestro mundo desde la caída de Adán. Siempre ha sido la luz y la vida del mundo. Es la sal mediante la que este mundo es preservado. El recogimiento de su pueblo a este reino y llevarlo hasta su consumación es el fin de todas las dispensaciones de Dios y el propósito por el cual su eterno Hijo asumió nuestra naturaleza. Él nació para ser rey. Para este fin Él vivió, murió y resucitó para que Él pudiera ser Señor de todos los que han sido dados por el Padre. Termina la cita. De manera, pues, entonces, hermanos, que este reino de Dios consiste, pues, en este sentido, en aquellos que son trasladados de las tinieblas a este reino, aquellos que reconocen, dice el teólogo, adoran, aman y obedecen al Señor. La totalidad, de hecho, de las bendiciones y privilegios que los ciudadanos de este reino disfrutan, fluyen de su traslado, de su participación y de su involucramiento
en este reino. Todas las bendiciones, hermanos, y privilegios que fueron planeados para estos ciudadanos del reino van a fluir de su traslado, de su participación y su involucramiento en este reino. Es por eso que cuando se es salvo, se es librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. La gracia de la salvación entonces se obtiene en ese traslado, en esa inclusión a ese reino. La participación de los trasladados a este reino asegura el flujo de las bendiciones y privilegios que son sus privilegios y derechos de ciudadanía, nos dice Colosenses 1:12. Y a mayor compromiso y obediencia dentro de este reino, entonces esos ciudadanos se aseguran mayores bendiciones y privilegios para su plena manifestación futura. Este reino entonces es un reino espiritual. Es un reino que no es de este mundo y no es conforme se establecen los reinos en esta tierra. Que este reino no sea de este mundo en ninguna manera significa que no se manifiesta en esta tierra, sino que más bien se refiere a que no es un reino como los otros reinos, con organizaciones, leyes, métodos de administración y fines similares, sino que es un reino espiritual que abarca y permea todos los demás reinos de la tierra. Pero a la vez es muy diferente en su método y en sus fines a los demás reinos de la tierra, de tal manera que no puede, si quiere ser leal a su cabeza, ser influido por ninguno de estos otros reinos de la tierra, ni entrar en alianza orgánica con ninguno de ellos. Es un reino especial. Su gobernante, sus miembros, sus leyes, sus oficiales, sus métodos, sus penas, sus recompensas y fines no son de este mundo, sino que son espirituales, es decir, son revelados y aplicados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Y esta es la razón por la que el rey de este reino, cuando vino a esta tierra, no apareció con gran pompa y grandeza mundanas. No apareció acompañado de una gran e ilustre embajada mundana, con grandes números y multitudes al mero estilo mundano. No apareció rodeado de guardias armados con una armadura brillante y magnífica, sino solamente con esplendor espiritual. Esto totalmente relacionado y adecuado a la naturaleza de este reino que es espiritual. El trono de este reino está en los cielos. El cetro de este reino es espiritual y la espada también lo es, la palabra de Dios que esgrime nuestro Señor para el bien de su pueblo. Este reino entonces se interpenetra en todos los reinos del mundo sin que se mezcle con ellos. Los súbditos de este reino son hombres espirituales, nacidos de nuevo, engendrados por la palabra de verdad y la simiente incorruptible de la palabra de Dios, como nos dice Juan 1:12. Y noten qué lejos está entonces esto, hermanos.
estos súbditos del reino, de esas grandes multitudes, de esos números que se busca acaparar, atraer y acumular en las congregaciones hoy en día. ¿Serán esos números que se quiere y se pretende atraer los súbditos del reino? Hombres espirituales, nacidos de Dios, engendrados por la palabra de verdad, obedientes y santificados para el Señor. El ambiente en el que este reino opera y se desenvuelve es espiritual. Este reino opera y se desenvuelve en sus conciencias. Sus leyes de este reino son espirituales y llegan hasta lo más íntimo del corazón. Las armas de este reino no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y los beneficios de este reino son espirituales: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Noten entonces el contraste que se halla, hermanos, con esas estrategias de atraer gente solamente porque sí. Miren entonces la diferencia de lo que es el reino de Dios, de lo que es estar en el reino de Dios, de lo que es ser trasladado al reino de Dios, de lo que es pertenecer al reino de Dios, en comparación con esas estrategias que solo buscan traer más personas a las congregaciones. Por lo que la expresión el extendimiento del reino de Dios, debemos entender con ella el extendimiento de ese poder dominante de Cristo sobre los corazones de los hombres. El extendimiento del reino de Dios es entonces el extendimiento de ese poder dominando en los corazones, salvando evidentemente, y dominando en los corazones de los hombres. El extendimiento del reino de Dios es entonces la expansión de estas gracias salvadoras y dominadoras en otros corazones más. Aquellos que ya están en el reino de Dios están experimentando entonces estas gracias salvadoras y dominantes de la gracia de Dios, de Cristo en sus corazones. Entonces, que el reino de Dios se extienda es que estos poderes salvadores, esta gracia de Dios que domina los corazones, domine otro corazón más. ¿Me explico? Así el reino de Dios se está expandiendo. A medida que más corazones van cayendo bajo el dominio y poder de Cristo, van siendo trasladados al reino de Cristo. Este reino se va expandiendo. El extendimiento del reino de Dios es el traslado de más pecadores desde el reino de las tinieblas hasta el reino de Cristo. De manera entonces, hermanos, que cuando hablamos de ganar almas, debemos estar hablando de extender el reino de Dios. El reino, el dominio, el poder de Dios se extienda sobre esas personas ahora. No se trata de atraer personas a las congregaciones, porque de atraerlas y aún tratar de mantenerlas allí, no se está extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios se extiende cuando ese poder y dominio se extiende a un corazón más y viene a ser genuinamente salvo. Ahí se extendió el reino de los cielos, el reino de Dios.
¿Y cómo se hace esto? Como leímos desde el principio, por la predicación del Evangelio del Reino y el poder salvador que se ejerce en los elegidos. Ahora bien, ya que tenemos claro lo que es el reino de Dios y cómo se extiende o se expande a otras personas, nos quedará más claro lo que no es entonces el reino de Dios. Como ya decíamos, otro paradigma evangelical es aquel en donde se piensa que el reino de Dios avanza cuando llegan a las iglesias personas y nada más. Se hizo una campaña supuestamente evangelística o se hizo otro método para atraer personas y llegaron personas y dicen, ya creció el reino de Dios. No, el reino de Dios no ha crecido. Creció tal vez el número de congregantes, pero el reino de Dios no ha crecido necesariamente. El reino de Dios crecerá en la medida en la que el dominio de Cristo se ejerza sobre esos corazones. Muchas personas también piensan que el hecho de que vengan personas o incluso creyentes de otras iglesias y se vengan a nuestra iglesia y se reúnan ahora aquí en nuestra iglesia, entonces estamos extendiendo el reino de Dios. No estamos extendiendo el reino de Dios sigue igual en ese sentido. Si vienen personas de otras iglesias, el reino de Dios no creció. El número de los congregantes habrá crecido, pero eso noten entonces que no es equivalente a que el reino de Dios crezca. Que el número de los congregantes aumente no es equivalente, no es directamente proporcional con el extendimiento del reino de Dios. Sobre todo si estos vienen de otras congregaciones o se dicen ya ser cristianos y digamos que lo sean y vienen a otra iglesia, ahí el reino de Dios no se extendió. Dado que su mente y su corazón del evangelicalismo de nuestro tiempo está puesta en los números, cuando llegan a sus congregaciones personas provenientes de otras iglesias, piensan y sienten que ya hicieron su contribución al extendimiento del reino de Dios. Como veíamos el domingo pasado, descargan sus conciencias, descansando ellos tranquilos en que supuestamente ya están extendiendo el reino de Dios. El reino de Dios nunca se extendió allí. Ahí no se ha expandido el reino, sino que si esas personas que llegaron son verdaderamente salvos, en realidad el reino de Dios no creció. Siguió igual, nada más con personas de otros lugares. Y lo peor es que muchas de las personas que se reciben en ciertos lugares son personas que salieron de otras congregaciones por problemas. Son personas que salieron de otras congregaciones incluso porque fueron redargüidos de pecado. Y entonces se trasladan a otra congregación. ¿Piensan ustedes que esa congregación está haciendo crecer el reino de Dios? En ninguna manera. El reino de Dios no creció para nada allí. Es más, cuando se recibe a personas provenientes de otras congregaciones que llegaron por problemas o por pecado, en vez de estar extendiendo el reino de Dios, más bien se está contaminando a la iglesia. Se está recibiendo a personas que contaminen a la iglesia.
porque vienen rebeldes de otros lugares y no quieren sujetarse a la disciplina, y en vez de sujetarme a la disciplina, pues mejor busco otra donde me permitan, ¿no?, todos estos pecados, no me digan nada, y aquí estoy a gusto y feliz. Pero el reino de Dios no está avanzando allí, sino que, repito, muchas veces solo se está contaminando las iglesias. Ahora bien, esto no significa que no debemos recibir personas o atender personas que vienen de otras iglesias, sino que aunque se reciban con el trato debido, porque deben recibirse con un trato debido, esto no significa, hermanos, que estamos extendiendo el reino de Dios. Porque nuestra labor de extender el reino de Dios no está siendo hecha. Y miren la ética, y digo ética entre comillas porque hoy en día ya les gusta mucho esa palabra aún a los protestantes, la ética del apóstol Pablo en estas cosas. Dice Romanos 15:20, se los leo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué está haciendo el apóstol? Está diciendo, yo voy a extender el reino de Dios. Eso es lo que quiero hacer. Para eso estoy aquí. Así que me esfuerzo a predicar el evangelio, pero no donde Cristo ya hubiese sido predicado. Es decir, aquel ya conoce a Cristo, ya sabe de Cristo, entonces no es extender el reino de Dios, invitarlo a que se venga a mi iglesia, si ya ha sido genuinamente salvo. Dice el apóstol, yo no hago eso. Yo fui llamado, dice el apóstol, a predicar el evangelio para que el reino de Dios se extienda. Ciertamente el sentido original de este texto, hermanos, es la predicación del apóstol al mundo pagano. Sin embargo, hay un principio de trabajo honesto y genuino aquí. Es como que el apóstol está diciendo, no doy por hecho de que he estado cumpliendo mi ministerio y mi llamado trabajando con esas personas que ya oyeron de Cristo y que ya creyeron en Él. Porque eso, aunque no sea malo en sí mismo, cuando es genuino, es decir, cuando genuinamente han creído, no hace que mi tarea esté cumplida, dice el apóstol. Eso no hace que esté yo cumpliendo con mi tarea. No es malo que se les reciba, pero dice el apóstol, eso no está haciendo cumplirse mi labor y mi tarea. El problema con el evangelicalismo de nuestro tiempo es que ha confundido el intercambio de ovejas con la producción de ovejas. El problema del evangelicalismo es que ha confundido el intercambio de ovejas y el tráfico de ovejas con la producción de ovejas. Y nuestro llamado en cuanto al extendimiento del reino de Dios es a que este reino se introduzca en nuevos corazones, hermanos. En nuevos corazones, en donde no está. En ese sentido, será legítimo, por ejemplo, que haya una persona que vaya a una congregación o a una secta que él piensa que es cristiano, que ya creyó y que él es parte del reino de Dios, pero obviamente nosotros vemos y es claro que no es así. Nosotros podemos compartirle el evangelio, hablarle del evangelio para que se arrepienta,
y crea de verdad y sea salvo. Y ahí ciertamente estamos extendiendo el reino de Dios en un lugar falso donde falsamente pensaban que estaba el reino. ¿Sí me explico? Porque se extendió, porque esa persona no tenía el reino de Dios en su corazón, no estaba en él, no estaba operando el dominio de Cristo. Ahora que le predicamos el evangelio, ya lo está. Y ahí sí se extendió el reino de Dios, ¿me explico? Pero el problema es que el evangelicalismo de nuestro tiempo y aún el evangelicalismo disfrazado de neocalvinismo es que se ha enfocado en el comercio de ovejas antes que en la reproducción de ovejas. Todos sus cañones se han enfilado al comercio de ovejas, a atraer personas que ellos consideran creyentes de otras iglesias. Pero eso no es extender el reino de Dios. Eso es comerciar con ovejas de un lugar a otro. El evangelicalismo de nuestro tiempo y aún el evangelicalismo disfrazado de neocalvinismo ha enfocado todos sus esfuerzos en la transacción e intercambio de ovejas y no en la reproducción de ovejas. Ha enfocado sus recursos en el aumento y mantenimiento de los seguidores en las redes sociales que no son su iglesia local, pero se han esforzado en aumentarlos y en mantenerlos. Y ese es un aspecto, hermanos, muy controversial, pero que miren hacia dónde está tendiendo. Porque cuando en las redes sociales una iglesia o un pastor se dedica a estar manteniendo o procurando atraer más personas, muchas veces es esa semilla que decíamos la ocasión anterior, que ya se injertó de los números, de querer tener más seguidores y más seguidores. Y ya que los tengo, ahora estoy obligado a mantenerlos. Y ahí pues se tiene que estar compartiendo cada que se pueda alguna frase de esas que son muy típicas en la Reforma, alguna frase de Calvino, alguna frase de algún puritano, alguna frase en alguna forma allí para que los demás que se dicen también reformados las estén leyendo y los estén siguiendo. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen su propio estudio personal, porque no buscan ellos solos al Señor y nada más se conectan a la red social para que aquel me esté dando lo que yo debo de estar recibiendo de una iglesia local o de mi propio estudio en el Señor. Y se han enfocado los recursos, hermanos, en el aumento y mantenimiento de los seguidores en las redes sociales. Y muchas veces pagando para que crezcan los seguidores. Para que crezcan los seguidores en las redes sociales. Pero hermanos, ya hablábamos de lo vacío y efímero que son esos números en las redes sociales.
Pero vayamos, hermanos, a nuestra conclusión, nuestro tercer punto. ¿Cómo es entonces, o cómo es que la iglesia crece numéricamente? Pues principalmente extendiendo el reino de Dios. ¿Cómo? Bueno, primeramente se debe admitir que es una realidad que una iglesia local pueda crecer legítimamente en el aspecto numérico por medio de la adición de otros creyentes provenientes de otras iglesias sanas por los medios bíblicos, es decir, legítimos. Es decir, ¿cuáles son los medios por los que una iglesia local crece numéricamente, legítimamente? Bueno, hay, sí, de hecho, medios bíblicos por medio de los que crece numéricamente una iglesia. Estos medios bíblicos o legítimos pueden ser por medio de transferencias de membresía, por ejemplo, por razones de matrimonio o traslado necesario o legítimo a otra ciudad. Cuando decimos traslado necesario o legítimo, estamos diciendo, hermanos, que no es un traslado por ambición carnal, que dice el cristiano allí en su ciudad. Ya gana bien, le va muy bien, tiene un buen sueldo, tiene tal vez hasta 2 vehículos, una casa y gana muy buen dinero, y le dice el patrón: mira, te voy a dar 10 veces más dinero si te vas a vivir a esta otra ciudad. Y entonces dice: no, hombre, pues patitas, ¿para qué las quiero? ¿Dónde habrá una iglesia allí para buscar que me cambien y me den mi carta de transferencia de membresía? ¿Está haciendo? ¿Está glorificando al Señor? ¿Está buscando glorificar al Señor? No, hermanos, está siguiendo la ambición. Pero hay casos en donde es legítimo un traslado, hermanos, de ciudad, ya sea por persecución religiosa o ya sea por alguna situación de orden legal o alguna situación así. Hay casos en donde se puede mover un creyente de una iglesia local a otra ciudad por situaciones como esas. Sin embargo, hermanos, tales situaciones o tales adiciones de números a una iglesia local de manera natural no se esperaría que se constituyen en la fuente principal o la única del crecimiento numérico de la iglesia local. Es decir, que sea legítimo que pueda haber alguna transferencia de membresía, no significa que eso es la fuente principal del crecimiento de la iglesia. No, y mucho menos si es la única. Si es la única forma en la que esta iglesia o la iglesia está creciendo, hermanos, esto no es natural. Puesto que la iglesia está llamada a extender y avanzar el reino de Dios por medio de nuevas conversiones. Por medio de nuevas conversiones en la medida, ciertamente, en la que la gracia soberana de Dios lo permita. Cuando hacemos esta aclaración, la hacemos, hermanos, porque no volvamos otra vez entonces con nuestras mentes y corazones a los números. Bueno, sí, tenemos que extender el reino de Dios por nuevas conversiones, pues vamos a echarle ganas. Sí, hermanos, pero eso no significa que después de que vamos y le hablamos a una persona, 2, 3 o 4, van a venir las 4 en arrepentimiento a buscar al Señor.
No, en ese sentido, hermanos, vamos a ver después, esta es una labor extenuante, es una labor difícil, es una labor dura que requiere mucho trabajo. En algunos casos, hermanos, y que hemos visto, ha requerido una labor de que un creyente le esté hablando a sus familiares, a veces por espacio hasta de 7 o 10 años, hablándoles de la palabra, compartiéndoles predicaciones, hasta que después de todos esos años, el Señor quiere tener misericordia y traer un fruto. Esa es una labor ardua, hermanos, porque los árboles frutales no nacen de un día para otro. Ustedes siembren una semilla de un árbol frutal y si por la gracia de Dios prende y empieza a salir, todavía tienen que esperar en promedio de 4 a 5 años para que ese árbol crezca y pueda dar fruto. Y eso habiéndolo ustedes cuidado, porque en el principio va a haber muchas cosas que cuidar. Pero, ¿cómo es entonces que habrá nuevas conversiones? Bueno, primeramente, teniendo claro que es Cristo quien edifica su iglesia. Es Cristo quien edifica su iglesia. Dijo el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo aquí está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Sí, ustedes van a trabajar, ustedes van a llevar el evangelio, pero yo voy a ser el que la voy a edificar. Yo voy a determinar lo que quiero que tenga fruto y lo que no. Nadie más puede edificar la iglesia sino Cristo mismo. En ese sentido. Y en ese sentido, la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, solamente es aquella que ha sido edificada enteramente por Cristo. Y en este caso estamos usando esta expresión de edificación en el sentido de traer nuevas personas, ladrillos para colocarlos en su iglesia. Aquí Cristo está diciendo, yo edificaré mi iglesia y yo no necesito entonces de sus ideas, yo no necesito de sus aportaciones para mejorar mis métodos para atraer o salvar personas. De manera que cuando el hombre es el que introduce las técnicas de mercadotecnia, humanismo y antropocentrismo para atraer a las personas a la iglesia, es el hombre el que está edificando y no Cristo. Cuando el hombre adopta e implementa los modelos humanos de crecimiento, los grupos sociales de damas, de jóvenes y niños o cualquier otra estrategia humana para mantener y aumentar los números de los asistentes a su congregación, es el hombre quien está pretendiendo edificar la iglesia y no Cristo. ¿Y cómo es que Cristo edifica su iglesia y la hace crecer numéricamente? Por medio de su palabra. Dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo es que Cristo entonces edifica su iglesia y la hace crecer numéricamente? Primeramente, hermanos, por el
crecimiento de la palabra, el abundar de la sana y profunda enseñanza del Evangelio y todo el consejo de Dios produce el natural y saludable crecimiento de la iglesia. El medio o el método, si ustedes prefieren llamarlo así, el método divino para el crecimiento bíblico de la iglesia es la sana y fiel predicación del Evangelio. Pues nos dice el texto que cuando la palabra crece y aumenta, aumenta el número de los discípulos. El Señor escogió que por medio de la predicación fiel de su palabra, por la predicación de su evangelio, entonces la iglesia creciera, es decir, las personas fueran salvas. ¿Sí se fijan esa relación? El Señor escogió que las personas fueran salvas. Pero cuando hablamos de crecimiento y crecimiento, noten cómo otra vez nuestra mente nos regresa a los patrones del crecimiento mundano que nos transmitieron. Pero para el Señor la iglesia no es que está creciendo, sino está habiendo salvaciones. La predicación que confronta la mundanalidad y no se adapta a ella es la predicación, hermanos, que ha de salvar. La predicación que confronta la mundanalidad y el pecado es la que abrirá los ojos de los ciegos, hermanos, a su verdadera condición. No necesitamos hacernos amigos del mundo para ganar al mundo, vestirnos como el mundo y cambiar toda nuestra indumentaria porque el mundo nos dijo que así nos va a escuchar. No, hermanos, con la predicación fiel y verdadera de la palabra de Dios, la predicación vigorosa y fiel del Evangelio, entonces es que las personas podrán ver su propia condición, podrán ser abiertos sus ojos para que vean su propio pecado y su necesidad de salvación. ¿Y qué es lo que va a suceder allí? Otra persona será salva. ¿Y qué pasó ahí? El reino de Dios se extendió. No estrafalariamente y estratosféricamente como el evangelismo espera y le gustaría, sino como Dios quiso hacerlo. En el contexto, la disyuntiva de los apóstoles a no seguir sirviendo a las mesas, sino dedicarse de lleno a la palabra de Dios, no se debía en ninguna forma a una renuncia al servicio del pueblo, sino antes bien, ellos veían que era necesario servir a este pueblo y al Señor por medio de una labor mucho más fructificante que solo ellos podían realizar, que era la predicación de la palabra. Ellos ya tenían claro que el crecimiento en la profundidad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la fidelidad a la sana doctrina, la predicación de la palabra de Dios crecería y la iglesia recibiría mayor beneficio y entonces habría más personas salvas. Por lo que nosotros debemos más bien, en vez de pensar en crecimiento, pensar en más personas salvas, genuinamente salvas. Y como
nos dice la Escritura que llega esto cuando la palabra de Dios, cuando la predicación de la palabra de Dios es fortalecida. Cuando la palabra de Dios crece y se vigoriza, entonces hay más conversiones y salvación en las personas. Por lo que entonces, hermanos, debemos enfocar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo en la vigorización de la predicación de la palabra antes que en las estrategias humanas. Hoy en día muchos líderes o pastores en el evangelicalismo dedican decenas de horas a la semana en la preparación de eventos o la implementación de estrategias de mercado para atraer a la gente. ¿Y saben cuánto tiempo le dedican al estudio para la predicación? Solo unos pocos minutos. Así, ese crecimiento que tendrán será un crecimiento externo, un hueco, un cascarón, no de salvación verdadera. La sana y abundante predicación de la palabra de Dios, hermanos, será alimento nutritivo para las ovejas existentes ya allí dentro del reino, de tal manera que esas ovejas, escuchen bien, esas ovejas ya bien alimentadas con el alimento creciente, crezcan sanas hasta la madurez, hasta la edad en la que estas mismas ovejas, de manera natural, ellas mismas se reproduzcan sin necesidad de ser forzadas a ello. Este es un crecimiento natural. La palabra de Dios debe abundar y abundar y abundar para que en nuestra mente y en nuestro corazón de todos nosotros, todos los que componemos este reino de Dios, vaya creciendo y creciendo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, de la Escritura, de Dios, y al punto en el que lleguemos, crezcamos hasta la madurez. Y cuando una oveja alcanza la madurez, entonces, hermanos, es natural, es totalmente natural que se reproduzca sola y tenga más ovejitas. No necesitaremos estarle dando de varazos para que vaya y evangelice. No necesitamos estarle dando de varazos para que se reproduzca y traiga otras ovejas. Ha crecido, ha llegado a la madurez. Es tanta la palabra que ha recibido, tan abundante, tan nutritiva, que no puede hacer otra cosa sino hablar. Y hablar y hablar y hablar del Evangelio donde quiera que está. Pero ¿cómo sucede eso? Eso lo vamos a ver en la siguiente oportunidad. Oremos al Señor.